El siguiente proyecto tiene como enfoque el seguimiento de coyuntura del medio impreso Diario El Extra, con los diferentes sucesos y noticias halladas a nivel nacional en el Ecuador. Todo esto mediante el estricto seguimiento de 100 días a partir del 1 de diciembre del 2021 hasta el 10 de marzo del 2022, denotando los principales hallazgos y tipos de noticias atractivas para los lectores de este medio tradicional. El Diario El Extra es un diario guayaquileño de tiraje nacional fundado por Galo Martínez Merchán y Nicolás Ulloa Figueroa. Su primera edición salió a circulación el 21 de octubre de 1974, el cual constó con 32 páginas y una tirada de 15.000 ejemplares. Nació como un periódico serio vespertino en manos del periodista Nicolo Ulloa y el empresario Galo Martínez, como un proyecto a la par del diario matutino Expreso. Este tono serio duraría 15 años, pero en 1988 el diario tomó un giro hacia el sensacionalismo, la crónica roja, los cuerpos de mujeres bonitas, farándulas y drama. Todos estos elementos se han mantenido en el transcurso de estos años, dando como resultado que el Diario El Extra sea el diario nacional más vendido y consumido de nuestro país. El Diario El Extra sostiene una editorial popular y sensacionalista, donde destaca su periodismo amarillista y sus crónicas sin censura. Pese a ser un medio independiente, mantiene un margen político de izquierda y populista, destacando las noticias más crudas y capciosas de la sociedad, generando así interés de este medio por parte de los lectores de bajos recursos y una segmentación de público más conservador. Categorización de noticias principales. En la representación de este apartado podemos denotar que las noticias judiciales y de crónica roja componen la mayor parte de los énfasis centrales que tiene el diario. Esto con un 58% del total de las noticias halladas a lo largo de estos 100 días, seguido de las noticias sociales que muestran un 29% respecto al margen, deporte con un 9% en sus portadas y un 2% halladas en las noticias de farándula. Tan solo por su parte, un 1% disponen los sucesos culturales y también de otras noticias como las capciosas. Nunca se encontró hechos de ciencia, política ni economía dentro de este análisis. Categorización de noticias secundarias. En el siguiente análisis del pastel podemos efectuar que la farándula compone el 39% y es la más aceptada por los lectores respecto a los 100 días de seguimiento. Muy de cerca se siguen manteniendo los relatos de crónica roja y noticias judiciales. Casi a la par de esta se muestra el área de deportes y sus noticias de lo más reciente, esto con un 18%. La media tabla se compone de 3 apartados, otros con un 14%, social con un 6% y tan solo un 3% de noticias económicas. Los últimos lugares siguen casi teniendo la misma tónica de la anterior presentación. Esto con un 0 rotundo en los apartados de política, cultura y ciencia. Tendencia valorativa. En cuanto a la tendencia valorativa hallada en el Diario El Extra, se halló las siguientes hipótesis. La tónica de las noticias principales corresponde con la correlación del suceso. Es por eso por lo que el 70% de las noticias principales registradas marcan un impacto de negatividad, seguido de un 17% de hechos neutrales, un 10% de sucesos capciosos y tan solo un 3% de noticias positivas a lo largo del estudio. Actores principales. En la identificación de los actores sociales en los registros de las noticias podemos aducir que tan solo el 5% del estudio corresponde a actores del régimen como el gobierno o sectores del Estado. A su vez, muestra una importante representación de actores independientes que marcan un 33% respecto a la imagen, y los evidentes protagonistas de este gráfico muestran un 62% como público general. Por su lado, no existieron intervenciones de la oposición con un 0%. Categorización de las entidades de las noticias principales. En cuanto a las entidades, podemos observar que existen un 63% de entidades institucionales, un 24% de otras entidades y un 13% de entidades empresariales. Sorpresivamente, en este diario no manejó ni una sola noticia que implique una identidad organizacional. Los escenarios. Sabíamos que este diario destaca por sus noticias regionalistas y populares, y el seguimiento no fue la excepción de esta norma. Las noticias regionales se llevan el primer lugar con un 69%, un 20% en noticias nacionales y un 11% con escenarios en el Distrito Metropolitano de Quito.
nunca se halló noticias internacionales ni globales a lo largo del análisis coyuntural. Principales hallazgos. El periódico Extra tiende a la agenda mediática sensacionalista. Sus principales categorías hacen alusión a la crónica roja y la farándula. Mantiene títulos satíricos y amarillistas que acompañan a imágenes sin censura que alimentan el morbo del lector. La polémica y la controversia son ejes principales del contenido publicado en este diario, que resaltan en la paleta de colores que maneja. La falta de espacios de política, ciencia y economía, denotando empobrecimiento intelectual de sus lectores, no existe cabida para la opinión pública dentro de sus bases y cargan de noticias fogosas y sanguinarias para desviar la interpretación social y su postura respecto a la situación del país. El diario El Extra da relevancia a un regionalismo. Se puede identificar claramente que existe una pared que casi nunca sobrepasa la región costera. Pese a la gran capacidad en el medio, este diario se mantiene como el más vendido a nivel nacional. Sin embargo, la mayoría de sus titulares muestran hechos regionalistas y ciegan a los lectores ante posibles noticias internacionales. Finalmente, este medio sostiene una interacción con los espectadores. Manejan un gran rango de publicidad y de juegos de suerte que seducen a la compra de este medio. No solo son atractivos para la información, sino que disponen de una interactividad social directamente señalada para los sectores más pobres del país, que son los que más compran este diario.